para meternos en un tema que está muy en debate y sobre todo a partir de novedades que hubo esta semana, que es la cuestión de la posibilidad de que Argentina se incorpore al sistema de visa waiver, lo que significaría en principio que se pueda ingresar a los Estados Unidos sin tener que hacer el trámite de la visa, sino haciendo otro trámite. Esto obviamente en caso de que se termine Argentina pudiendo reunir los requisitos, lo cual va a llevar un tiempo. Pero con eso en mente, vamos a tener la posibilidad de conversar con Santiago Fidanza, que es abogado experto en derecho migratorio y que nos va a ayudar un poquito a entender. ¿Cómo estás, Santiago? Un placer saludarte. Un placer, Darío. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, a ver, si quisiera arrancar preguntándote por el programa en general al cual Argentina ha aplicado esta semana. ¿Qué nos podés contar de cómo funciona? Y después nos metemos por ahí en algunos detalles más. Pero en principio, se habla de programa de visa waiver. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Ok, el nombre técnico es Visa Waiver Program, ok. Es Ujú. un programa de extensión de visas, ¿sí? Que los Estados Unidos lanza para que determinados países que cumplen determinados parámetros de seguridad y migratorios, ¿sí? De estabilidad y que no perjudiquen la seguridad nacional, puedan aplicar y sean exentos de presentar visa para por lo menos la visa B1 y B2, que es turismo y negocios, ¿sí? Es, digamos, una suerte de compromiso bilateral en las materias que ya mencioné antes entre Estados Unidos y estos países que son seleccionados o que forman parte del programa, donde se hace determinado intercambio de información, cumple determinados parámetros. Entonces, los ciudadanos de esos países no tienen que, digamos, ir a la embajada o consulado según corresponda a tramitar la visa para entrar. Bien. Argentina formó parte de este programa hasta el año 2002. Esto fue creo del 96 al 2002, en medio de la crisis y situaciones también externas a la Argentina. Argentina deja de formar parte de ese programa. ¿Sería lo Sí. mismo a lo que fue? ¿Cambió? Bueno, el contexto geopolítico global y de los flujos migratorios de Argentina particularmente no son lo mismo que en los 90. Mm. Sí, lo que se puede llegar a decir es que Argentina dejó de formar parte porque dejó cumplir con criterios, digamos, mínimos exigidos por la normativa estadounidense, uno de los cuales puede llegar a ser, digamos, porque es el más fundamental, es digamos, la tasa de argentinos que a partir de la crisis del 2001-2002 emigraron a los Estados Unidos para directamente radicarse ahí de forma más permanente que transitoria solamente por turismo negocios, ¿sí? Es decir, evidentemente, a partir de la crisis de 2001, como todos ya sabemos, se abre un éxodo, digamos, de los argentinos hacia Mm. el extranjero, muchos van a España y muchos fueron para Estados Unidos. Entonces, a raíz de esta inestabilidad económica, tal vez también la falta de cooperación, Argentina dejó de cumplir muchos estándares y a esta cuestión del overstaying que tuvieron los argentinos para después quedarse ahí Mm. utilizando el piso, no tener la visa, sí, dejó a Argentina fuera de los parámetros básicos para poder seguir continuar con el programa. Mm. Y si nosotros miramos esos parámetros, hoy se habla, por ejemplo, de la tasa de rechazo a solicitudes de visado, por ejemplo, creo que tiene que estar por debajo del 3%. Argentina en muchos años venía por debajo del 3%. Ahora viene de 2 años donde, si no estoy mal con los datos, ha estado en torno al 8% de rechazo. ¿Eso cómo impacta? Claro, acá hay que diferenciar dos cuestiones. Primero, Mm. la tasa de rechazo de visas que es necesaria para entrar en el programa y después la tasa de dimisiones, ¿sí? Mínima que tiene que tener el país una vez entrado en el programa para poder mantenerse en el programa. ¿Está bien? Bien. ¿A qué me refiero con esto? Para entrar al programa, el país tiene que tener al menos un 3% o menos, ¿sí? De tasas de visas rechazadas, B1 B2 para entrar a los Estados Unidos. Y para mantenerse en el programa tiene que estar entre el 2%, perdón, es menos del 3,5% de las personas que llegan, ¿sí? Al Customs and Borders de Estados Unidos, no tienen que ser rechazadas. ¿Está bien? Mm. Es decir, Argentina continuaría eventualmente en el programa si consigue no tener una tasa de rechazo menor al 3,5%, ¿sí? Entonces, como primer punto, sí, para ingresar necesitas una tasa menor al 3% y para mantenerte en el programa, de Mm. todos los argentinos que vayan, el menos del 3,5 tiene que ser rechazado ya en frontera, digamos. Bien, ahora yendo a el primer ítem, el ítem necesario para ingresar.
Sí. Eh, Creo, revisando los datos, efectivamente se vio en los últimos 2 años, creo que fue 23-24, un aumento muy significativo de la tasa de gente que quería acceder a la visa y se la rechazaban. ¿Qué pasó Sí, ahí? está por el 8 o 9% más o menos de la Exacto. tasa de rechazo. ¿A qué se atribuye, digamos, ese aumento de la tasa de rechazo? ¿Qué es lo que se argumentaba, por lo menos por parte de las autoridades estadounidenses, para buena parte de esos rechazos? Los rechazos fundamentalmente son por no cumplir con los criterios mínimos para poder ser turista en los Estados Unidos, que como cualquier país del mundo en general, solo que ahí está bastante mejor definido los parámetros en la ley, Mm, es no cumplir con los criterios de esparcimiento ni negocios, ¿sí? Es decir, la persona cuando llega, ¿sí? Y la autoridad migratoria hace el control en frontera, ¿sí? La autoridad migratoria no se persuade de que la persona no vaya, mm, ¿sí? A quedarse ahí más tiempo del previsto o el que dice que va a estar, ¿sí? Eso puede ser por no demostrar ingresos suficientes, documentación floja en cuanto a la estadía, transporte, dinero y lazos familiares con el país del que uno viene, o contactos que uno puede llegar a tener en el país. Todas esas variables juegan un rol fundamental en la entrevista que a uno le hacen allá, ¿sí? Que también cuando uno hace la visa también se la hacen acá previamente, por eso cuando los países como Argentina actualmente que tienen visa, cuando uno hace la visa acá, después allá es más sencillo, ¿sí? Pero en general la tasa de rechazo tiene que ver con esta cuestión de no poder persuadir al oficial migratorio o consular, ¿sí? Que corresponda, de que uno va a ser efectivamente un turista, ¿sí? Y eso puede deberse a los parámetros que te mencioné, o por no tener mm, lazos familiares acá, o por no tener un trabajo estable, no poder especificar cuando uno llega a los Estados Unidos dónde se va a quedar, tener poco dinero, cosas contradictorias con un viaje mm. de placer o negocio como establece la ley de Estados Unidos. Y en tu experiencia, en tus sensaciones, en la información que tenés, porque son obviamente cuestiones que no están en las estadísticas, ese aumento tan marcado en la tasa de rechazo, ¿cuánto se debió a cuestiones propias de la Argentina? Pongámosle más crisis económica, entonces menos gente que puede justificar sus ingresos, por ejemplo, y cuánto a un Estados Unidos endureciendo también los controles en vista de la propia crisis migratoria que básicamente se desató en los últimos 3 años, digamos, cuando de alguna manera Estados Unidos empezó a apretar las clavijas. Digo esto incluso antes de la llegada de Trump. Y yo creo que es un mix de Mm, factores que tienen que ver con el cambio de administración. Tengamos en cuenta que la administración democrática incluso tenía mucho más waivers, que eran, digamos, son mucho más exenciones que las que después el gobierno de Trump quitó, cuestiones de asilo, cuestiones de trabajadores temporarios. Es como, eso tuvo mucho que ver en esta cuestión del endurecimiento sí, de los criterios migratorios mm, con este cambio de administración. Y sí, por supuesto, hay un cambio también en la percepción de los argentinos que aumentó digamos, la tasa de argentinos que quieren emigrar al exterior y Estados mm, Unidos es uno de los países elegidos, digamos. mm, Yo creo que tiene que ver un poco, es un mix de factores en general, ¿sí? Que tiene que ver con eso. Yo creo que es más el endurecimiento de los criterios migratorios de Estados Unidos que los argentinos que deciden emigrar por razones no transitorias, es decir, permanentes. Pero sí, todo tiene que ver un poco con todo, digamos. ¿Y qué pasó en estos últimos años respecto de algo que en principio quedaría por fuera de este programa, o que a lo que no apunta este programa, que son las visas de trabajo? La gente que quiere ir con la intención expresa de trabajar y de tener allí una oportunidad. eh, ¿qué está, digamos, están aceptando ese tipo de visados? ¿También se endurecieron los criterios allí? Se endurecieron los criterios de las personas para tener en cuenta. En la administración de Mm, Biden, ¿sí? Hubieron muchas exenciones para personas que llegaron, por ejemplo, de diversos países que están en crisis mm, humanitarias, como ser Venezuela y demás. Se les concedieron de diferentes exenciones, ¿sí? Por pedido de asilo y les han dado permiso de trabajo y demás. Y después con este cambio de administración, ese tipo de permisos de trabajo y demás excepcionales que se han otorgado se cancelaron todos. Por eso hay un problema muy grande en determinados estados cuyas empresas tienen una gran alta tasa de empleados extranjeros, bueno, se les va a encarecer la mano de obra mm. y tiene todo un impacto económico esta cuestión. Pero en Sí, todo general, el sector agrícola y la construcción, por ejemplo, para dar un claro, por ejemplo. ejemplo, ese es un punto fundamental, que aumenta los costos de la mano de obra por esta cuestión de no poder
contar con la mano de obra extranjera o que, bueno, el mercado se modifica en cuanto a la oferta y demanda y después Mm. obviamente los precios de la mano de obra suben, ya no te quedan extranjeros o te queda mano de obra más calificada, hay todo un tema con eso. Eso es análisis económico del derecho migratorio. Sí, En lo que respecta a la Argentina no se ha modificado mucho porque Argentina no ha tenido un perfil, ¿sí? de justamente de ciudadanos que van con estos permisos de emergencia o excepcionales a raíz de una crisis humanitaria. No tiene esa experiencia, entonces eso, la tasa de rechazos o de aprobaciones en relación a ese tipo de visas, por lo menos para los argentinos, se ha mantenido igual, ¿sí? No se han movido mucho los parámetros. De todas formas, sí, el gobierno de Trump ahora quiere añadir más requisitos en cuanto a las tasas migratorias para poder sacar las visas, quiere reducir el porcentaje de cupos, ¿sí? de mm, empleados extranjeros que, que pueden llegar a tener las empresas. En general los países establecen cupos, ¿sí? Para que no haya un desbalance y se contraten todo, obviamente mayores mm, extranjeros que nacionales. Pero bueno, ese es el panorama en general con eso. También hubo problemas con universidades de Estados Unidos, donde hubo un bloqueo con visas de estudio, claro, también sí. hubo todo un tema con eso, y eso afecta obviamente la parte económica, la parte social, y hace que estos números de los cuales estamos hablando se vayan modificando, ¿sí? Hacia más obviamente rechazos que aprobaciones en general. Vuelvo al tema de la aplicación que ha hecho Argentina para ingresar a este programa. Hablábamos los criterios en términos de rechazo de visa, después decía, bueno, los criterios para que justamente no haya violaciones para la gente que ya tiene la visa. ¿Qué otros requisitos tendría que cumplir Argentina? Bueno, entre los otros requisitos es la obligación, la obligatoriedad, digamos, de tener un pasaporte electrónico, ¿sí? Argentina ya lo tiene, digamos que es Mm, la introducción de los datos biométricos de la parte de la persona. Datos biométricos son huellas dactilares y también es, digamos, una fotografía de uno, datos faciales y puntos biométricos. Introducción del pasaporte en un chip que está dentro del pasaporte, ¿sí? ujú, Entonces, después, cuando uno llega al país de destino, digamos, la autoridad migratoria puede tener acceso, digamos, a los datos que contiene ese chip, ¿sí? Eso aumenta mucho la seguridad y el transporte en general y el traslado de personas de forma transitoria o permanente en el mundo, ¿sí? Ese es uno de los requisitos. Después, otro requisito es suscribir determinados acuerdos, ¿sí? Bilaterales con Estados Unidos al respecto de intercambio de información, cuestiones de antiterrorismo, cibercrimen y demás que Argentina va a tener que suscribir y endurecer, ¿sí? Para hacer fuerte control migratorio y de seguridad acá y compartir esa información con Estados Unidos. Otra cosa importante es una vez que Estados Unidos hace un procedimiento de expulsión o de dimisión en frontera de cualquier argentino, que la autoridad administrativa argentina, digamos, esté dispuesto a colaborar contra aquellos argentinos que son expulsados o dimitidos, ¿sí? Acá entra, porque acá entra una cuestión bilateral de que el país, por ejemplo, si un argentino es expulsado allá, tranquilamente el Estado argentino podría rechazar que el argentino vuelva y volverlo a mandar para allá, que no ocurran ese tipo de contracciones y que faciliten, ¿sí? Porque alguien se tiene que hacer cargo de esos costos, mm. ¿sí? El costo de vuelo de traer a esas personas, facilitar esas deportaciones eventuales de los argentinos y demás. Esos son los criterios principales entre migratorios y de seguridad que son los más importantes. Y sobre todo, previo a ser aceptado, entrar en una suerte de monitoreo por parte de Estados Unidos, donde Argentina reduzca esa tasa de rechazos, Claro. primero para, obviamente, de las visas de 1 B2, que actualmente está entre 8 y el 9, como hablamos. Mm. Teniendo todo esto sobre la mesa, considerando lo que entiendo que también es un factor, que obviamente ahí parece haber voluntad política bastante fuerte de las dos partes, a partir del claro vínculo geopolítico hoy tejido entre los dos gobiernos. ¿Sos optimista respecto de que esto se puede implementar? ¿Ves que algunos obstáculos por ahí son difíciles de sortear? Yo soy optimista al respecto del tema. Yo creo que si ya la administración de Argentina va dirigido a con la decisión que por lo menos y la convicción que parece que tienen cuando comunican la cuestión, Mm, están bastante decididos a cumplir con esas metas y soy optimista. Sí, hay algunos puntos a rever. Yo creo que
la reforma migratoria del 29 de mayo a través del DNU tuvo mucho que ver con esto, ciertas disposiciones administrativas Mm, de la Dirección de Migraciones cambiando algunos criterios con algunas cosas, van en esta dirección de poder formar este tipo de acuerdos como el que quiere formar el gobierno. El punto es que no es lo mismo un decreto de necesidad de urgencia que está diseñado mm, constitucionalmente para paliar medidas de emergencia que una ley, y esto eventualmente ante un cambio de administración podría eventualmente darse de baja y que los estándares migratorios de Argentina bajen, ¿sí? Entonces, la reforma migratoria sí me da bastante lugar a duda de su estabilidad en el tiempo como mm. marco jurídico que otorgue seguridad jurídica a los Estados Unidos o a cualquier jurisdicción que quiera hacer este tipo de acuerdos, ¿sí? Mal que mal, cualquier juzgado federal del interior o de la capital federal podría declarar inconstitucional ese decreto en cualquier momento. Ya hay planteos, de hecho, en la justicia de este tema. Hay un tema con eso. Lo más conveniente hubiera sido sacar una ley. Yo entiendo que tal vez el gobierno estaba permitido por el tiempo, tal vez no le daban los números en el Congreso y demás, pero estaría bueno subsanar esa cuestión del instrumento jurídico que se articuló y poder consolidar una reforma limitante como la que se hizo, pero de una forma que constitucionalmente sea más inobjetable que la que se hizo, digamos. Ya que introducís el tema de la reforma migratoria, hay una sensación bastante generalizada de que Argentina es un país, digamos, que ha tenido normas muy laxas en materia migratoria a lo largo de la historia, con las cosas positivas y las cosas negativas que eso tiene. Por supuesto. Que, digamos, ¿en qué medida te parece que es necesario avanzar, digamos, en una normalización de muchos estándares para equipararlos, digamos, con países a los que nos queremos equiparar en muchos sentidos? Bueno, con esta reforma ya, digamos, el endurecimiento de algunas cuestiones, ya estamos bastante a la par de varios países, ¿sí? El tema es la estabilidad jurídica que pueda llegar a tener un DNO, una ley a lo largo del tiempo y que no esté, el punto es crear un camino jurídico que no esté sujeto a los vaivenes de los cambios de administración que por constitución son cada 4 o 2 años, entonces evitar ese tipo porque esta cuestión de la reforma migratoria en Argentina se reedita cada 10 años. Si uno ve los antecedentes Mm, normativos de la ley de ciudadanía o de la ley de migraciones, siempre aparece esta cuestión de que a través de un DNU, decreto del Poder Ejecutivo, decreto ley, si incluso si uno se remonta hasta 50 años atrás, ya hubo muchos intentos por encaminar esta cuestión a una cuestión mucho más restrictiva, pero después siempre vuelve a lo mm. anterior, y después vuelve a lo restrictivo, y es como esta cuestión, como en la parte económica de liberalismo, El neoliberalismo, péndulo, el el famoso péndulo. péndulo ¿Cómo argentino. vamos con esto? Sí. Yo creo que lo importante es generar un consenso político, sobre todo en el Congreso, y que, bueno, que esta reforma no se caiga ahí y que después eventualmente también se pueda materializar en alguna ley. Yo creo que eso es importante. Generar un consenso, digamos, con todos los sectores de que este es el camino perdón, si este es el camino o no que la Argentina necesita para poder cumplir con esos estándares. Hoy por hoy, el cambio fundamental que me parece que hubo con esta reforma migratoria es que hoy por hoy cualquier persona con un antecedente penal no puede ingresar al Mm, territorio, ¿sí? Sea cual sea la naturaleza del crimen o sea cual sea el monto de la condena que haya tenido. ¿Sí? Antes se exigían montos altos, 3 5 años, con lo cual cualquier persona podía entrar acá con antecedentes penales y, mm. digamos, una normativa así, por ejemplo, con este programa de los Estados Unidos no es compatible, ¿sí? Eh, Porque eventualmente Argentina podría ser utilizada como un puente para después venir acá, radicarse, nacionalizarse y después ir para allá, ¿sí? Bueno, ya que hablas del puente, fue tema muy fuerte por lo llamativo, sigue siendo hoy para algunos que vivimos en algunos barrios, particularmente de la ciudad de Buenos Aires, la gran cantidad de Sí. rusos que llegaron. Esto obviamente a partir de la invasión a Ucrania, de todas las sanciones que empezó a recibir Rusia, del hecho de toda esa laxitud que tiene la Argentina, que es además un pasaporte que te permite ingresar a un montón de lugares sin visa, por eso es atractivo. ¿Qué pasó con eso? Porque la sensación, sigue habiendo muchos rusos en el país. ¿Es algo que puede en algún momento convertirse en un problema? Bueno, los rusos es una nacionalidad más, digamos, de todas las tantas que en los últimos años se interesó mucho en el tema de Argentina. La verdad que son los que más están en vilo por una cuestión de las últimas noticias que hubo, de que algunos creo que los agarraron con el tema de
que eran espías, Los viste, espías, que sí. Ujú. sí, hubo que uno tenía un dron en el Congreso, son bastante polémicos en general, Mm, pero al margen de ellos, particularmente Argentina en los últimos 2, 3, 4 años se puso de moda en el mundo. Hay mucha promoción de la ciudadanía argentina en extranjero, digamos, y hay mucha gente interesada en venir acá, incluso hoy por hoy, después de la reforma. Eh, y sí, obviamente, los requisitos para la ciudadanía se limitaron. Hoy por hoy es casi imposible para la mayoría de los extranjeros poder conseguirla, porque de hecho, hay uno de los requisitos que es el más estricto a mi visión, que es el hecho de que en los últimos 2 años antes de la solicitud no tuviste que haber efectuado ningún viaje fuera de la Argentina. Cuando vas a decir, mm, bueno, un extranjero que fue a visitar a su familia en las fiestas y después volvió, no la puede sacar. Tiene que estar acá 2 años bien. consecutivos. Mm. El Esto, punto, el otro perdóname, punto eso está es en la el nacionalidad. decreto. ¿Cómo, perdón? Esto está en el decreto que se firma el año Esto pasado. está en el decreto. Sí, los Bien. 2 años tienen que ser consecutivos sin ninguna salida al exterior. Y esto Mm, obviamente, gente como los rusos o cualquier otra nacionalidad que vienen acá a radicarse, tienen estilo de vida nómade y efectivamente vienen acá y después quieren cruzar a Brasil a ver las cataratas, no sé lo que sea. Es como que hay un valladar, una suerte de barrera muy complicada que hace que ya es inaccesible para ellos, ¿sí? Así que sí, 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 sí. Ese es el efecto inmediato. De todas formas, Argentina sigue siendo por alguna razón atractiva. Yo por lo menos de este campo del derecho lo sigo viendo, pero bueno, sí con más restricciones y más ordenado. mm. Perdón, cuando decís atractiva, te estás refiriendo no a gente que quiera venir a vivir a la Argentina, sino gente que está interesada en obtener el pasaporte argentino. Hay de todo. Las Mm, convicciones reales de cada persona son individuales. obvio. Alguien llegar a venir transitoriamente y después se da cuenta que le interesa el país y se quiere quedar. Hay gente que viene para radicarse y quedarse de por vida y ya tiene la decisión tomada de antemano. Es algo que son proyectos de vida de cada inmigrante particular. Yo creo que no habría que generalizar mucho con eso, por una cuestión de que, por ejemplo, hoy por hoy, incluso después de la reforma, siguen viendo personas de la nacionalidad rusa y o de muchas otras, y se siguen quedando acá. Por alguna razón, siguen viendo a Argentina un lugar atractivo para quedarse, Mm. evidentemente, más allá del pasaporte. Pero sí Santiago, hay de todo. sí, te hago una última pregunta, agradeciéndote de vuelta por tu tiempo. No, por favor. ¿Qué, contame en la medida de lo que quieras y te sientas cómodo respecto a esto, te voy a preguntar, pero tus clientes, las consultas que vos recibís, ¿qué gente en Sí. general que se quiere ir afuera? ¿Son inmigrantes que están aquí? ¿Tienen alguna cuestión de estatus migratorio? ¿Qué perfil, digamos, consulta hoy un abogado migratorio en la Argentina? Para no, si quieres personalizarlo en vos. Ok, hay de todo. Cuando te digo que hay de todo, hay de todo. Vos tenés personas, por ejemplo, estadounidenses Mm, retirados, ¿sí? Que, por ejemplo, cobran una jubilación en Estados Unidos que no es lo suficientemente alta como para vivir ahí. De Canadá también hay mucho. Que quizá quieren venir acá y que cobran, no sé, entre 2.000 y 3.000 dólares por mes, ¿sí? Que quizá en esos países, en Toronto no puede vivir con 3.000 dólares, claro. digamos, es imposible. Acá sí puede vivir. Hay mucho de eso. Muchas personas de Europa que están evidentemente aterrorizados con los flujos migratorios que hay en este momento y que quieren venir para acá. También Mm, hay mucha consulta de Medio Oriente porque son países que claramente son inviables y que, por ejemplo, no sé, gente que le quiere dar una mayor oportunidad a su familia de Bangladesh, Pakistán y un montón de mm. países que están interesados en realmente venir acá y les gusta, les gusta mucho. Justo Bangladesh es un tema particular, no sé si te acordás con el Sí, Mundial. sí, claro, vínculo por el fútbol, atrás del Tenemos una fútbol, muy hinchada aparte fuerte. allá. Ujú. Pero hay de todos lados, hay mucha gente también del mundo asiático preguntando, gente de China que quiere venir a hacer negocios, abrir una empresa, hay de todo. Mucha gente hypeada con este gobierno también, que Mirá, quiere abrir e invertir acá. Eso es importante también porque hoy por hoy, lamentablemente, lo que son las visas y residencias por inversión en Argentina no están trabajando bien. ¿Sí? hubo un Hoy por anuncio hoy. en estas horas respecto de ese tema, no sé Y si... eso fue el decreto reglamentario de Mm, la ciudadanía por inversión que introdujo este nuevo decreto. mm, Pero, más allá de la ciudadanía, hay una visa y una residencia que no tienen que ver con la ciudadanía por inversión, que hace años en la Argentina que no funcionan bien. Y te digo que como abogado migratorio me han llegado consultas incluso de Japón, quiero abrirme una empresa en Argentina, quiero abrir un negocio, me quiero radicar, y la respuesta es, migración no te abre el trámite. mirá Así vos. que
esto es algo que de lo que nadie habla. Uno dice, bueno, que el RIC, que esto, que lo otro, pero el pequeño y mediano inversor que quiere venir a radicarse e invertir en Argentina no lo puede hacer con a través de este canal. Bueno, Pero bueno, teléfono para Sturzenegger con ese tema. te mandé un mail Mira, hace una semana, no me lo contestaron, pero bueno, le dije, preocupación porque hay gente que quiere venir a invertir y no se puede hacer, no se puede iniciar este trámite ni en inmigración, ni en los consulados, ni en las embajadas argentinas, no te dan pelota. Es todo un tema. mm, Pero bueno, al margen de eso, la verdad que consultas hay de todo, pero hay mucha gente interesada. Nosotros recibimos consultas todos los días de todo lado del mundo. qué interesante, qué interesante. Santiago Fidanza, realmente un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo. Te mando un abrazo. No, por favor, Darío, gracias por la invitación y bueno, espero que haya servido. Sin dudas.